Volvemos aquí de nuevo en Semana en Vivo. Estamos hablando sobre la campaña de Peñalosa. Estábamos planteando el tema de, lo planteó de hecho el doctor Horacio Serpa, sobre si la campaña de Peñalosa puede estar en la misma, o sea, digamos, teniendo el mismo escenario que tiene, de hecho, o que muchos le indilgan a la campaña que está haciendo la doctora Marta Lucía Ramírez, que es una mujer muy importante y, según dicen por ahí, también es una candidata del uribismo. Claudia. A mí me aterra, digamos, no hay una mayor muestra de debilidad de un candidato cuando no puede decir nada de sí mismo y tiene que empezar a decir algo de los otros, ¿no? Y yo veo al santismo un poco aterrado, digamos, un poco desesperado, ¿no? Entonces, como no tiene nada que decir de sí mismo, ni de su candidato, ni de sus propuestas, lo único que hace es jugar a la política del coco. Cuidado que viene el coco, cuidado que viene el lobo. Y los colombianos ya estamos muy grandes para eso, la verdad. Álvaro Uribe tiene un candidato que se llama Oscar Iván Zuluaga. Lo ha paseado por todo el país, se lo ha echado al hombro. De hecho, el mayor estorbo, la mayor piedra en el zapato que tiene en este momento Oscar Iván Zuluaga por delante, se llama Enrique Peñalosa. Sí. Por eso, además, el presidente Uribe lo ha estado criticando y muchos sectores del uribismo lo han estado criticando. Y además le dicen que se está entregando al terrorismo como Santos, en fin, todo en su estilo y su lenguaje y su posición. De verdad que el presidente Uribe, el expresidente Uribe, tiene un candidato, pero tiene un candidato, lo escogió, se lo echó al hombro, lo sacó, lo lleva, lo sube, lo defiende, lo promueve, sí, le creó un movimiento para hacerlo. En segunda vuelta, los ciudadanos podrán votar como quieran. Los ciudadanos podrán votar como quieran. Esa es la naturaleza de la segunda vuelta. ¿Qué van a hacer los electores? Es una cosa que hay que preguntarse, pero una cosa es que son dos preguntas distintas. Una es qué van a hacer los electores y otra es qué van a hacer las campañas y qué tipo de alianzas va a haber. Pero le está preguntando, es que está por fuera de cámaras, entonces no le están escuchando los que nos están oyendo. Plinio le está preguntando a usted, Claudia, ¿qué pasa en segunda vuelta? Y por eso estoy respondiendo. Porque Plinio está dispuesto a votar, incluso si usted está. Bueno, bienvenido, bienvenido. Si le parece que lo que necesita, si le parece que lo que necesita el país es una apuesta anticorrupción, de gerencia pública, de decencia, por la igualdad y por la equidad, bienvenido como ciudadano, pero que venga como ciudadano, sin jefe político debajo del brazo y sin que tengamos que hacer una alianza con ningún sector politiquero del país. De manera que aquí yo creo que en segunda vuelta van a pasar dos cosas distintas. Una es qué tipo de alianzas y acuerdos formales entre jefes políticos y partidos y etcétera va a haber, ¿no? Yo no me atrevo a vaticinar qué va a pasar ahí. Lo único que tengo claro es que la Alianza Verde no va a hacer un acuerdo con ningún jefe político, ni con Álvaro Uribe, ni con ningún jefe político. Esa no es su estilo, esa no es su apuesta. Pueda que ganamos o pueda que perdamos, pero nuestra apuesta es hacer una alianza con los ciudadanos, sin intermediarios de jefes políticos. Puede haber jefes políticos buenos, puede haber jefes políticos medio bandidos, ni los unos ni los otros. Nosotros lo que queremos es hacer una alianza con los ciudadanos, con el colombiano común y corriente, que está dispuesto a jugársela por la anticorrupción, por la paz sin corrupción, por la equidad, por la igualdad y por la educación. Mira, yo creo que hay que ser realistas. Si llegase a pasar a la segunda vuelta Peñalosa, necesariamente puede tener votos de izquierda no puede quedar así, porque de todas maneras hay puntos que le llaman la atención a la izquierda con Peñalosa, pero va a tener necesidad también de los otros votos, los votos que representa el uribismo, la corriente de Uribe. El centro que dice usted. Sí. Está bien. O entonces la extrema derecha, como están diciendo ustedes ahí. Por Dios, es que se asustan con eso. ¿Cómo será cuando les toque una extrema derecha de verdad? ¿Cómo será el susto? Pero bueno. Una extrema derecha de verdad. De verdad, porque hasta ahora esos son roturitos que ponen. No, yo creo que se necesita. Ahora bien, en este momento yo noto cierta prevención de parte del expresidente Uribe a Peñalosa por las posiciones que ha tomado. Eso lo estoy viendo. Sobre todo en el tema de la paz. Cuando lo estoy gran viendo. Opositor de la paz es En Álvaro Uribe. el tema de la paz, sí, seguramente porque él no puede aceptar de pronto fácilmente que se mantenga el mismo equipo negociador, etcétera, etcétera. En los términos hay mucha desconfianza, mucha inquietud al respecto y no sé qué, pero al mismo tiempo eso no es una bandera muy popular, la oposición sistemática al proceso. Cerrar el proceso de paz y considerar que eso no va a ninguna parte es muy peligroso porque la gente mantiene de todas maneras, los colombianos, una esperanza de que eso se pueda lograr, a condición de que no sean concesiones muy feroces con la verde.
De modo que yo pienso que a pesar de todo, no sé, porque Enrique no es un hombre, no es un político hábil en ese sentido. Él tiene sus posiciones y de pronto dice yo no tengo nada que ver, que voten por mí o no voten, eso lo puede hacer Enrique. Pero sí sería necesario que hubiera algún acuerdo. Y usted está diciendo que debe haber un acuerdo, que debería haber un acuerdo programático con el uribismo. Porque hay un denominador común, sí, que la gente no quiere la continuidad, en la oposición no quiere la continuidad de Santos, de la reelección. Eso es evidente que hay un sector, así como hay un sector que lo apoya, como el Partido Liberal, etcétera, a Santos. Pero si se quiere unir a la oposición, hay que buscar arreglos con los opositores. Y uno de los opositores más fuertes que tiene es el uribismo. Tiene que buscarlo. María Jimena, yo recuerdo que en la última campaña electoral a Peñalosa, en la campaña de la alcaldía que recordaba el doctor Serpa, por supuesto el presidente Uribe en ese momento lo apoyó. Y Peñalosa salió derrotado y ganó Samuel Moreno. Y a mí siempre me pareció un error de la ciudad, porque no había identificado las trayectorias. Un Samuel Moreno que no había hecho nada en su congreso de 12 años, y un Peñalosa que en su administración en la alcaldía había hecho maravillas con la ciudad, por lo menos desde el punto de vista de algunos urbanos, incluso más de izquierda que los que luego le sucedieron de izquierda. Entonces ahora creo que la estrategia que tratan de utilizar de identificar a Peñalosa con Uribe es al contrario, porque una cosa es en Bogotá y otra cosa es en el país. Identificar a Peñalosa con Uribe es bueno electoralmente para Peñalosa, porque el país sigue igualmente dividido en la misma proporción, un 65% en favor de Uribe, un 25% en favor de Santos, por lo menos eso dicen las encuestas. Quienes desde el santismo quieren tratar de aminorarlo diciendo que Uribe lo está apoyando, creo que le están dando una ventaja electoral, porque es identificar a mucho país que el candidato de Peñalosa sería Uribe. Y me parece que para él termina siendo un gana-gana. Eso no pasa con Marta Lucía Ramírez ni con Oscar Iván. No pasa con ellos porque ellos no tienen posibilidad. Pues Oscar Iván sí tiene posibilidades, pero Marta Lucía no marca en las encuestas. También, o sea que sí marcan. O sea, ¿marca pero digamos, o no marca Uribe? dentro de la posibilidad de que si las encuestas siguen como están, que dicen que los que pasarían a segunda vuelta serían Uribe, Santos y Peñalosa, pues le favorecería a Peñalosa esa sensación de la gente de saber que este es el que representa el uribismo y no el otro. Y lo digo más como estrategia electoral, que veo el santismo muy interesado en identificar a Peñalosa. Ahora, me parece que considerar que una persona que arranca con 2 millones de votos, que tiene una personalidad propia y que además... Es que la ventaja de Peñalosa con respecto a los demás candidatos, en particular al presidente Santos, hoy se dio en las mismas elecciones parlamentarias, porque lo que se vio como una victoria para el presidente Santos en las parlamentarias, pues la opinión pública en general lo leyó un poco mal, porque salió la ñoñomanía, salió la mermelada, y entonces el que salió identificado con eso fue el presidente Santos y el que no fue Peñalosa, y desde ese momento vemos que está empezando el presidente Santos a bajar en las encuestas. Ni siquiera le ayudó que su vicepresidente fuera Germán Vargas, que todos pensamos que ese vicepresidente lo iba a disparar, pero eso no le ayudó para subir, porque esas parlamentarias fueron, yo creo, un poco difíciles para él desde el punto de vista electoral. Entonces creo que acomodar a Peñalosa con Uribe de verdad no es una buena estrategia electoral para los que quieren que gane Santos y no Peñalosa. ¿Es una estrategia santista o es una pregunta que uno puede hacerse? Déjeme decir primero una cosa. Peñalosa puede o no ser uribista. Quiero decir primero una cosa, que la persona a la que el país está viendo intervenir de fondo en la campaña, no refiriéndose a sus propios méritos, que seguramente tiene muchos, sino a un candidato al presidente Santos, es el doctor Álvaro Uribe Vélez. Él lo único que hace en la campaña, porque es atacar a Santos, porque su único propósito político hoy es buscar que Santos no sea reelegido a la presidencia de la República. Lo que yo he dicho sobre Uribe y Enrique Peñalosa no es ninguna estrategia de ninguna campaña. Yo lo he dicho hace muchos meses, se lo dije al propio Enrique hace mes y medio en un programa radial en Bucaramanga, porque uno ve que tienen muchas coincidencias, que tienen un pasado en el que se han encontrado con satisfacción, y en este momento de la campaña
el presidente Uribe tiene un candidato que no arranca, y el presidente Uribe lo que quiere es ganar las elecciones, como sea, para golpear a Santos. Entonces, así como le pasó al doctor Francisco en la convención, Santos, le puede pasar también al doctor Zuluaga en el desarrollo de esta campaña, incluso en la primera vuelta. A mí me parece un poco injusto decir que el doctor Oscar Iván Zuluaga, con quien entre otras cosas he coincidido en varios escenarios y me ha sorprendido gratamente, debo decirlo, me parece un hombre articulado, bueno, en fin, un poco tímido y por eso se ve como... decir que no está creciendo. Lo que las encuestas demuestran es que el único que no está creciendo se llama Juan Manuel Santos. Los demás crecen, poquito, lo que sea, tal vez la doctora Marta Lucía está un poco estancada. Poquito. Pero Oscar Iván Zuluaga ha subido 1, 2, 3 puntos. No despega, digo yo. Perdón. Yo le reconozco todos los méritos al doctor Iván. Que no despegó la candidatura. O sea, usted mismo dijo que era Enrique Peñalosa. Pero además lo que quiero decir es lo siguiente. Yo sí creo que ha subido más lentamente. Enrique evidentemente ha subido más porque viene, a diferencia de eso que lo unjan a uno a patadas en una convención, no es exactamente lo más legítimo ni lo más democrático. Defensa de Oscar Iván ahí. En cambio que uno se gane, atacarlo. En cambio que uno se gane legítimamente en una elección de voto popular, ¿no? Es que así es la democracia es con votos y con legitimidad en las urnas, no con que a uno lo pongan a patadas en una convención. Entonces obviamente eso ahí arrancó cojo Oscar Iván, pero yo no lo demeritaría para nada. Lo segundo que quiero decir es que obviamente para la Alianza Verde no es ningún gran propósito destruir al presidente Santos porque sí, solo porque Uribe no lo quiere, es un propósito de Uribe, no de la Alianza Verde. Nosotros no estamos en el antisantismo porque sí, ni la gran causa nacional puede ser derrotar a Santos porque sí, porque traicionó a Uribe, es un problema de él, ¿no? Acá el niño chiquito que quiero que se hagan las cosas como yo quiero, ¿no? Eso no, ni es serio, ni es lo que el país necesita, ni es lo que nosotros estamos proponiendo, de manera que allá hay otra causa, el antisantismo porque sí, cerrero, de odios, la guerra porque sí, porque a uno nos va bien con la guerra, así sea un desastre para el país. Nosotros estamos en otra cosa, nosotros estamos tratando de construir una alianza anticorrupción con la mayoría de la ciudadanía que ve que la inmensa mayoría de la clase política está en la corrupción y no va a seguir en eso. Nosotros estamos al otro lado, sin maquinarias, sin mermelada, sin clientelismo, sin corrupción, y esa es nuestra apuesta por la paz. A nosotros nos pueden venir a chantajear, pues, podemos ser unos bandidos. Es la típica mentalidad de la élite colombiana que ha sido un desastre para la historia de Colombia. De aliémonos con el mal menor para sacar adelante el mal mayor. Entonces el mal menor eran los paras y el mal mayor era la guerrilla. Hoy el mal menor es la corrupción y la ñoñomanía y el clientelismo y robarse los recursos humanos públicos a manos llenas, ¿no? Porque es que así vamos a derrotar a Uribe. Ni el gran propósito del país puede ser derrotar a Uribe, ni el gran propósito del país puede ser derrotar a Santos. El gran propósito del país es sacar adelante la paz sin corrupción, con equidad y con educación. Esos son los grandes propósitos del país. Y mientras los demás no entiendan que la gente no está en esa pelea a mansalva porque sí, Claudia, sino buscando un camino para que le vaya mejor en su vida, pues van a seguir estancados. En aras de la discusión, eso pues es un discurso que suena muy bien, pero de todas formas ustedes van a tener que necesitar los votos del uribismo para poder ganar. No vamos a tener que, eso es un contrasentido lógico, histórico y matemático. Un contrasentido lógico porque lo único que le ha producido la intervención de Álvaro Uribe a la vida política de Enrique Peñalosa es desgracia, no le produció nada más. Las 2 veces que lo ha apoyado, lo ha hundido. Entonces sería ilógico montarse en la misma estrategia fallida por tercera vez. Yo creo que es algo que él tiene clarísimo, que lo ha hecho de todas las maneras, que no va a decir y ha tomado decisiones, perdón, déjame terminar el argumento, y ha tomado decisiones consistentes con eso. Entonces, él no está en el antiuribismo, él no está en el antisantismo, está en una alianza ciudadana clarísima. Lo segundo, un antisentido histórico, ¿por qué? Porque uno puede estar en el lado opuesto de la victoria, pero lo que no puede estar es en el lado equivocado de la historia. Y este país necesita salir de la guerra y del conflicto armado interno, no podemos seguir ahí. Y Uribe está en la guerra. Y es un antisentido matemático, porque si de algo sirven las elecciones, qué maravilla, es que dejaron de decir pues que el gran elector del país era Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es un señor que tiene 2 millones de votos. Y no puede endosarle a nadie, ni a Oscar Iván Zuluaga, ni a nadie, sus 2 millones de votos. Y para ganar la presidencia de la República hay que tener 10 millones de votos. De manera que aquí lo importante no es el voto de Álvaro Uribe, que es un voto, valga decir, uno. Lo importante es cómo van a votar los 30 millones de electores colombianos que pueden votar. Me toca, doctor Plinio, después de esta pausa, usted llega y abre el segmento con su voz. Nos vamos a esta pausa, no se vayan, estamos aquí en Semana en Blue.